Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy yo quiero hablarte un poco sobre cómo me he sentido en varias ocasiones que puede que tú te identifiques conmigo, debido a que es algo que todos los creyentes, todos los seguidores de Yahshua, de Jesús, hemos pasado al menos alguna vez. Todos tenemos debilidades, todos tenemos carne, no estamos exentos de eso. Y creo que siempre hay algo que puede estar ahí estorbando en nuestra vida, que sentimos a lo mejor de que si Dios lo quitara ya seríamos, no sé, más felices o perfectos, pero tenemos siempre una debilidad o algo en lo que batallamos. Puede ser que tú batalles con los malos pensamientos, que de repente vengan ráfagas de pensamientos malos, o puede que sea que batalles con la envidia, con la codicia, con la avaricia o con algún pecado. Como todo ser humano batalla siempre con algo. Entonces yo me sentía como atrapada en mí misma, queriendo salir de mí misma, de mi persona, para poder agradar a Dios. A veces así me siento, atrapada en mí misma, como si hubiese dos yo en mi persona, una yo buena y otra yo mala. Una que está intentando luchar, que está intentando agradar a Dios, y la otra queriendo pecar, queriendo hacer lo malo. Y yo me preguntaba si alguien se sentía de la misma manera que yo, como que atrapada, como queriendo correr de mi propia persona. Y la verdad es que leyendo la palabra de Dios, Pablo se sintió de esta misma manera. Vemos en Romanos 7 cómo él explica todo su sentir, toda una exposición de su corazón. Él comentaba en la palabra: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y es algo, a lo mejor está un poquito revuelto. Recuerdo que cuando antes lo leía yo decía, así como no entiendo nada. Pero ahora cuando lo vives, cuando estás en esa misma situación, es como que wow, todo cobra sentido y lo entiendes muchísimo mejor. Y la verdad es que muchas veces viene el pecado, viene la tentación, que quieres huir de no quiero pecar, no quiero hacer algo malo, no quiero desagradar a Dios. Sin embargo, vivimos en un mundo donde está lleno de maldad, lleno de pecado, y a la vez tenemos carne. Nosotros estamos conformados por carne, alma y espíritu. Entonces tenemos una carne que es como si fuera el bien y el mal. El bien es el Espíritu Santo en nosotros, en nuestro espíritu, y la carne, que es la naturaleza pecaminosa. Entonces esa carne siempre va a querer hacer lo malo. Aún y nosotros estemos conscientes y deseamos hacer lo bueno y agradar a Dios, tenemos algo ahí adentro que es nuestra carne, que desea hacer lo malo. No porque nosotros queramos, sino porque es una carne, es ese pecado que mora en nosotros. Y hay algo tan interesante que viene aquí en la palabra, igual en Romanos, pero un poquito antes, Romanos 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso.
porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí a lo mejor también puede que esté un poquito revuelto de que entonces la ley es buena, es mala. La ley, los mandamientos de Dios son buenos, son santos, es lo que debemos de hacer. Nos ayuda a diferenciar lo bueno de lo malo, lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Dios. Sin embargo, debido a la ley, debido a los mandamientos, conocemos qué es malo o qué no debemos hacer. Entonces, al nosotros conocer lo que es malo, la carne, nuestra naturaleza pecaminosa desea hacer lo malo. No porque nosotros queramos, sino porque tenemos esa condición. Entonces por eso dice Pablo, yo no conociera la codicia si la ley no me dijera no codiciarás. Entonces produjo en mí toda codicia. Y así puede que te pase a ti, que sabemos las cosas que están mal, las cosas que desagradan a Dios. Y la carne produce esas cosas que a Dios le desagradan. Entonces es una lucha entre tu espíritu y tu carne. Es una lucha continua, es una lucha constante. Y yo me preguntaba, entonces, ¿cómo le voy a hacer? Si voy a estar en este cuerpo, en esta carne que me esclaviza. Inclusive me encanta cómo Pablo lo dice ya casi al final. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién podrá librarnos de este cuerpo de muerte? Y me encanta también cómo al finalizar ya el capítulo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ya después de que él dijo todo, cómo se sentía, da gracias a Dios, al Padre, por su Hijo, por Yahshua. Y hay un contraste muy grande y muy hermoso. El capítulo 7 es hablando del pecado que mora en nosotros, pero el 8 es como que la respuesta, la salvación a nuestro problema. Entonces yo me sentía muy frustrada. Y no solamente esto es de una vez, de que me pasó esta vez y ya, sino es continuamente, porque como lo comentaba, es una lucha diaria entre tú, tu carne. Tienes que estar renovando tu mente en todo momento. Y yo le decía al Señor, entonces, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿O cómo le puedo hacer para poder agradarte y que mi carne no sea mayor que mi espíritu, o que mi carne no me gane, que mi carne no peque contra ti, si estoy en este cuerpo hecho de carne, de pecado? Viendo el capítulo 8 dice, el versículo 1, viviendo en el espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yahshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Me encanta y vamos a desglosar un poquito el versículo 1, dice, ahora. Empezando con esa palabra, ahora. En el capítulo 7, el anterior, fue una explicación de la realidad de nuestra condición humana sin Cristo. Pero dice ahora, o sea, ahora nosotros que somos nuevas criaturas, ahora en Yahshua, ahora en Cristo, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Qué bello. Dice ninguna. ¿Qué hace el pecado? El pecado te condena. El pecado te mata, te condena, te quita la paz, te quita la vida. Pero ahora dice, no hay ninguna condenación en Cristo. Así que si tú te sientes condenado o como yo que también me sentía así condenada, frustrada, ya no hay condenación. Ningún pecado puede condenarnos. El versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, que nos da vida, nos ha librado de la ley del pecado, de esa ley de la que hablábamos, y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Me encanta porque también dice lo que era imposible. El poder cumplir la ley o el poder agradar a Dios, eso era imposible porque nadie, ningún ser humano ha podido cumplir con toda la ley. Sin embargo, Dios hizo posible lo imposible a través de su Hijo, lo mandó y en semejanza de carne de pecado, o sea, eso se refiere a en semejanza de nuestra carne, así como nosotros, Yahshua fue teniendo esa carne y debido al pecado, vino y condenó al pecado en la carne. Eso, wow, es una maravilla porque antes a nosotros el pecado nos condenaba.
nos condenaba, pero ahora Cristo, ahora Yahshua, condena al pecado en la carne. Nosotros antes éramos condenados por el pecado, pero ahora Cristo condena al pecado en la carne. Condena ese pecado con el cual tú batallas, en el que lidias cada día, ya lo condena. El versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de la ley, o sea, que Yahshua cumplió con toda la ley y por eso nos justificó, debido a que Él cumplió con todos los puntos, Él lo hizo perfecto, entonces ahora esa justificación está en nosotros. El versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yahshua mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo fue quien levantó de los muertos a Yahshua, quien lo resucitó. Entonces dice que también así como lo hizo con Yahshua, nosotros estaremos hablando espiritualmente, también nos resucitará, también nos vivificará a través de su Espíritu Santo. Estos cuerpos mortales que nosotros tenemos gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces es una oración que debemos de pedir cada día, que el Espíritu Santo vivifique nuestro corazón, vivifique nuestro cuerpo mortal para poder agradarle, que sea nuestro espíritu mayor que nuestra carne. El versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Como podrán notar, anteriormente era el espíritu de esclavitud el que teníamos. El pecado nos esclavizaba, nos cautivaba. Y algo que hay que resaltar aquí dice, para estar otra vez en temor. ¿Qué hace el pecado? El pecado, aparte de que condena, aparte de que mata, te hace sentir temor. Temor de que el Padre ya no te ama, de que el Padre ya no te va a perdonar, de que ya no eres hijo de Dios, de que ya no le agrades a Él, de que te va a rechazar. Produce un temor muy grande y muy terrible. Sin embargo, como ya todo el pecado fue condenado, como Cristo ya lo hizo en la cruz, ya lo venció y su espíritu mora en nosotros, ya no tenemos por qué tener ese temor porque nosotros recibimos este espíritu de adopción. Recordemos que antes éramos enemigos de Dios, ahora somos sus hijos. Fuimos adoptados a través de Yahshua, por el cual clamamos Abba Padre. El Padre no rechaza al Hijo, sino que lo ama, sino que lo abraza, a pesar de que se haya ido a ensuciar en el lodo, de que haya malgastado todo. Vemos la historia del Hijo pródigo, como el Padre con ansias lo espera a pesar de todo lo que hizo. Así también el Padre es esa preciosa representación de lo que nosotros necesitamos, de ese amor paternal. Así que si tú estás atravesando una crisis de condenación, una crisis en la que sientes que ya Dios no te ama, que Dios ya no te escucha por algo que cometiste o simplemente por el día a día que están las tentaciones, tu mente también quiere traicionarte y quiere pecar, aunque tú no quieras hacerlo, sino por la carne que tenemos, llévate todos estos versículos que acabamos de leer el día de hoy y recuerda que en Cristo ya no hay condenación. Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, era un ser humano como nosotros y sin embargo fue, en gran manera usado por Dios para llevar su evangelio a muchos lugares, a muchas personas. Sin embargo, vemos cómo él no era perfecto, vemos cómo también tenía este mismo problema que nosotros tenemos, que es tener una carne que nos persigue día con día, porque eso somos carne, alma y espíritu. Entonces hay una solución gracias a nuestro Padre Celestial, que es su Hijo. Su Hijo no solamente nos salvó de la muerte, o no solamente fue crucificado y ya, sino que nos salva día con día de nuestro propio ser, de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y Él desea que podamos vivir en esa victoria que Él ya nos dio en la cruz del Calvario, venciendo ese pecado que tú tienes a lo mejor muy escondido, que no lo has dicho y que has lidiado con él por mucho tiempo. Entrégaselo al Señor, pidámosle perdón a Dios si no lo hemos hecho, arrepintámonos y clamemos por la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es el único que puede vivificar nuestro cuerpo mortal. Él es el único que puede hacer que nosotros seamos buenos. Así que ya no estás condenado, sino vive la victoria que Cristo ya te dio en la cruz del Calvario. Tu pecado ya está vencido, mi pecado ya está vencido. Hay que
seguir luchando para alimentar a nuestro espíritu y que no sea nuestra carne delatándonos, traicionándonos, sino que sea el espíritu más fuerte que nuestra carne. Dios te ama mucho y gracias a Yahshua nosotros ya no tenemos por qué tener temor. Él nos ama mucho al grado de mandar a su único hijo para poder estar cerca de nosotros. Y yo quiero orar por ti antes de finalizar este video, porque es muy feo sentirse de esta manera. Sin embargo, tenemos a nuestro Salvador, al Salvador de nuestro propio ser. Así que si puedes, cierra tus ojos y permíteme orar por ti. Gracias, Padre, te doy, porque tú has sido muy bueno, porque no nos has dejado, porque tu amor es inmenso, tu amor es muy grande, y tu amor es más grande que todo pecado, que toda maldad, que nuestra propia carne, que nuestra propia naturaleza pecaminosa. Gracias te damos por tu Hijo Jesús, por tu Hijo Yahshua, quien murió en la cruz del Calvario por nuestras vidas, para vencer ese pecado con el cual lidiamos, para vencer la carne, para vencer toda la maldad que mora en nosotros. Gracias a ti y a tu Espíritu Santo que resucitó a tu Hijo, también a nosotros nos resucitará y nos vivificará nuestro cuerpo mortal. Te pedimos que nos ayudes a incrustar en nuestra mente estas preciosas verdades, Señor, para que podamos vivir conforme a tu palabra y que no vivamos conforme a las mentiras que el enemigo pone en nuestra mente, ni conforme a nuestras emociones. Ayúdanos, Señor, a llenarnos de tu Espíritu Santo para poder agradarte, para poder vivir una vida que te alabe, que honre tu nombre, que te santifique, que te glorifique, mi Dios. Nosotros no podemos hacer todo esto por cuenta propia, sino por tu Santo Espíritu. Recibimos tu amor, tu perdón, y te pido por cada persona que se siente condenada, que tú quites esa condenación, Señor, y que lo que vimos hoy a través de tu bendita palabra pueda traer paz a nuestro corazón, de que tú no nos rechazas, de que tú nos amas y nos aceptas tal cual somos, y que quieres transformarnos, que quieres cambiarnos, Señor, y quieres ayudarnos para vencer día con día lo que nos asedia. Te amamos y glorificamos tu nombre, porque tú nos salvaste una vez y para siempre, y la salvación hoy en día sigue vigente. Gracias. En el nombre de Yahshua. Amén. Bueno, espero este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si quieres que ore por ti, cuenta con ello, estarás en mis oraciones y vivamos esta preciosa vida que el Señor quiere que vivamos, esa vida abundante en la realidad de su verdad y de su palabra. Hasta luego.